Hay una historia que se repite y se repite y se repite y se repite en muchos departamentos comerciales. Cuando necesitan contratar un vendedor, pues aplican de alguna forma un proceso para reclutar y seleccionar. Pero resulta que los resultados de ese proceso son malos. Vendedores que se contratan y a la vuelta de un mes ya no regresan, vendedores que no quieren trabajar, vendedores con muy bajas competencias que no logran nada, ningún resultado. No sé, toda una serie de mm, resultados negativos de ese proceso de reclutamiento y selección. Y cuando esto sucede y sucede y sucede, tenemos que hacer un alto en el camino y reflexionar qué es lo que estamos haciendo mal. Porque algo puede ser que no estemos haciendo bien en el proceso de reclutamiento y selección. Es o el proceso de reclutamiento no es el adecuado, o la persona que lo gestiona o las personas tampoco son las adecuadas, o hay un problema de mercado, no hay vendedores, que eso realmente creo que es lo que, digo, no es cierto, hay vendedores, hay que saberlos encontrar. Así que es muy importante que hagas una reflexión, tú y tu área de recursos humanos, si es que la tienes, porque a veces no existe el área y lo tenemos que hacer nosotros. Hagas una reflexión sobre la forma en que lo haces, para ver en dónde está el problema. Es cierto, hay muchos vendedores que son como, pues no sé si como ovejas, que parece que son buenos y a la hora son malos, o vendedores que actúan, o a veces simplemente por desesperación contratamos a cualquier persona y no nos da resultados. Así que hoy te quiero hablar de tres errores fundamentales en ese proceso de reclutamiento y selección. Quédate porque es muy importante que los tomes en cuenta. Mi nombre es Enrique Mezquita, soy consultor de ventas y nuestro trabajo en Enfoque en Ventas es lograr, ayudarles y lograr para que se logren todas las metas comerciales del departamento y de la empresa. En este sentido, con nuestro equipo trabajamos de la mano con el director, con el gerente de ventas, con los vendedores, para buscar, identificar y trabajar las áreas de oportunidad para que entonces el departamento se gestione correctamente. Y en este canal, bueno, la misión es ofrecerte contenido de valor, sobre todo sobre ese tema, ¿no? Cómo dirigir departamentos comerciales. Bien, ¿cuáles son los errores que cometemos a la hora de reclutar y seleccionar? La verdad que son muchos, pero te quiero hablar hoy de tres. Tres que son muy concretos y que tienes que empezar a analizar para saber si estás cayendo en esos errores. El primer error del que te quiero hablar ahorita es que muchas veces no tenemos claro el perfil del vendedor que buscamos. Creemos que lo tenemos. Decimos, yo lo que necesito es un vendedor, obviamente que sepa vender, que le gusten las ventas, que tenga experiencia en ventas. Cualquiera parecería que son rasgos suficientes, pero la verdad que estamos muy lejos de eso. He conocido muchos casos de vendedores que son muy buenos en ruta, pero los pones a hacer ventas ejecutivas y simplemente no pueden, y viceversa. Vendedores que tienen experiencia en campo, en ventas ejecutivas, los quieres meter en ruta y no te funciona. Así que el hecho de que un vendedor sea un buen vendedor no significa que te va a funcionar. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tienes que especificar el perfil del vendedor. Sí, de hecho, en el canal hay un video que se llama Cómo elaborar el perfil de un vendedor. Pero bueno, te quiero dar algunos tips al respecto. Por ejemplo, tú tienes que saber con quién se va a relacionar el vendedor para buscar que los rasgos coincidan. Por ejemplo, no es lo mismo un vendedor que está acostumbrado a hablar con cliente final o con compradores juniors a un vendedor que está acostumbrado a relacionarse con altos directivos. No es lo mismo. Aunque haya sido bueno el vendedor, por ejemplo, vendiendo portabilidad de celulares, hacer que la gente compre otra marca, ese es un face to face con el cliente final. Aunque haya sido muy bueno, hasta el mejor,
No significa que te vaya a funcionar en tu empresa si tú lo que vendes son, por ejemplo, servicios industriales. No, desafortunadamente no se puede. Son muy contados los vendedores que donde lo pongas vende. Muy contados los vendedores. Así que tienes que primero decidir con quién se va a relacionar, ¿sí? ¿Qué tipo de tomador de decisión va a trabajar? Porque cada uno va a tener, va a obedecer a un perfil de vendedor diferente. Luego, ¿cómo o a través de qué canal va a vender? No es lo mismo vender por teléfono que vender en el campo, que vender en un mostrador o en cualquier punto de venta. Las habilidades son diferentes. Vendedores que a veces son muy buenos, queremos que hagan llamadas telefónicas, muchas llamadas telefónicas. Yo puedo entender que un vendedor de campo de pronto tenga que hablarle a su prospecto o tiene que hablarle al cliente para pues negociar, dar seguimiento a la cotización, pero eso es muy diferente a que le digas al vendedor, tienes que hacer 35 llamadas diarias para que en frío consigas prospectos, que por cierto sería un mecanismo un poco a la antigua, ¿no? Porque ya la inteligencia artificial nos permite hacer muchas cosas. Pero a lo que voy con el punto es que también tienes que ver en qué medio se va a mover, cómo va a vender el vendedor, para que entonces busques un perfil adecuado. Ejemplo, si tú necesitas hacer muchas llamadas, tienes que buscar a un vendedor que tenga experiencia en ventas telefónicas. ¿Cuántos vendedores que son buenos no les gusta llamar? Y menos si les dices que tienes que hacer 25 o 30 llamadas. Así que esa es otra razón por lo que tienes que buscar el perfil adecuado. También hay otra cosa que tienes que tomar en cuenta. ¿Qué actividades va a llevar a cabo el vendedor? Aparte de llamar por teléfono, va a prospectar, cómo va a prospectar, se va a trasladar en el territorio, con qué y cómo lo va a hacer, tiene disponibilidad para viajar, porque a veces tenemos todo y resulta que ya ha contratado al vendedor y dice, bueno, pero yo nada más puedo viajar los lunes. Entonces, el perfil es una de las razones o el no tener un perfil claro por las que el proceso de reclutamiento no se da, porque yo puedo tener una buena estrategia de reclutamiento, un buen proceso de selección, pero si no tengo claro el perfil del vendedor que voy a buscar, entonces puedo contratar al vendedor equivocado. De hecho, es lo que sucede. Error número 2, no diseñar una estrategia de reclutamiento. Muchas empresas, cuando buscan un vendedor, ponen un anuncio en un portal y a veces gratis, esperando que llegue el vendedor solito. Eso no sucede así. La realidad es muy distinta. Dependiendo del tipo de vendedor y de la complejidad del perfil, tienes que ver cuál es el portal o los portales más adecuados. Yo te recomiendo que no hagas un solo anuncio. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el talento comercial, así como que en cualquier lugar y en cualquier momento no lo vas a encontrar. Hay que esforzarse para encontrar al vendedor que te puede funcionar. Entonces, el error en este segundo error, el problema es que la estrategia de reclutamiento no es una estrategia, es una medida de pan con lo mismo. Un anuncio en Facebook, en los grupos de trabajo, de empleo, gratis, un anuncio que se va perdiendo en el historial de todos los anuncios que ponen, un anuncio en un portal en modelo gratis que te arroja solo algunos currículums, o en el mejor de los casos, un solo anuncio en un portal. Y con eso queremos tener las esperanzas de encontrar al vendedor correcto. No, hay que hacer una estrategia de reclutamiento integral. Por ejemplo, buscar referidos con conocidos. Los mismos vendedores puede ser que conozcan candidatos o personas dentro de la empresa, puedes hacer un scouting o revisar, a lo mejor tienes algún talento comercial que está haciendo otras funciones. El tema de las plataformas, que pueden ser varias, hay algunas que son más convenientes que otras. Por ejemplo, si tú quieres un ejecutivo industrial o vendedor industrial, LinkedIn es muy bueno para eso, etcétera. Tienes que hacer una estrategia de reclutamiento, nada tibio. Y el tercer error, pues casi casi es la A después del perfil, y es tener definido un proceso de selección correcto. O sea, acuérdense que reclutamiento es convocar, atraer candidatos y selección es elegir a través de diferentes herramientas. Y muchas de las veces las empresas no tienen herramientas de selección. Lo único que hacen es una entrevista única, a veces hecha por la persona equivocada,
o a veces hecha en las condiciones inadecuadas, sin una estructura, sin una guía para saber qué preguntar, y entonces desaprovechamos la oportunidad de tener al candidato enfrente y de evaluarlo como debe de ser. Fíjate, se estoy hablando solamente de 3 errores. No tener el perfil adecuado, no tener una estrategia de reclutamiento y no tener un proceso de selección bien definido. Y faltan muchos más. Si quieres saber más sobre esto, te invito a una masterclass que voy a ofrecer este sábado 1 de marzo de este 2025 a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Sábado 1 de marzo, 10 de la mañana, hora del centro de México. Estamos muy cerquita ya, por cierto, de la fecha. La buena noticia es que no cuesta, pero la mala es que el cupo es limitado. Así que ve en la descripción de este video el link donde dice quiero registrarme en la masterclass, cómo reclutar y seleccionar vendedores que sí venden. Otra vez, vas a aprender el proceso de cómo reclutar y seleccionar vendedores que sí venden, no cualquier vendedor. Así que te espero. Regístrate en este momento, hazlo, no te cuesta nada, no te va a costar nada de dinero. Regístrate y aparte tu lugar. Nos vemos sábado 1 de marzo, 10 de la mañana, hora del centro de México. Por ahí te veo. Gracias como siempre.